El suicidio. Tomo lectura en el libro de Eclesiastés de Salomón, capítulo 8, versículo 8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. La escritura nos enseña que el ser humano es un ser viviente, es una criatura. El hombre no es su propio creador, el hombre no es autóctono, el hombre no es su propio Dios ni su propio Señor. Aunque haya muchas creencias erróneas, muchas religiones falsas en el mundo que quieran hacerle creer al ser humano que él puede hacer lo que quiera, cuando quiera y donde quiera y como él quiera, y que él no debe dar cuentas al Dios Supremo, al Señor del universo, a Jesucristo, son sectas de error, son falsas doctrinas, son pensamientos e ideologías torcidas que lo que hacen es enseñorear y envalentonar al hombre para hacerle creer que cualquier decisión que él tome no tiene que dar cuentas. La Biblia dice muy claro en el texto que leí de Eclesiastés 8:8 que no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Quiere decir, no puede vivir más de lo que Dios le ha establecido o le establezca, aunque quiera, ni tampoco tiene potestad sobre el día de la muerte. No es del ser humano decidir: hoy me quiero morir, mañana me quiero morir, en un año me quiero morir. El ser humano puede tomar decisiones fatales sobre su vida, como lo es el suicidio. El suicidio es una decisión fatal. El suicidio es una acción autodestructiva y es producto de una mente perturbada, de un corazón lleno de desesperanza y vacío completamente de Dios. Las personas que cometen suicidio lo hacen por desilusión, por depresión, por desánimo a vivir, porque atraviesan cierta crisis y el mundo se les vuelve imposible, se les hace difícil continuar con la vida. Todo en su entorno y en sí mismos pierde el sentido, pierde la gracia, pierde el color. Una crisis emocional puede llevar a una persona a tomar la fatal decisión de quitarse la vida, suicidarse. Muchos de los que han cometido intento de suicidio y han sobrevivido han dicho que les parecía que esa era la solución. La supuesta solución a los problemas no es el suicidio. La solución a la problemática emocional y espiritual del ser humano tiene un nombre, tiene un ser, y es Jesús de Nazaret. Él es el único que puede ayudar al hombre a salir de ese estado de desesperanza, porque en Cristo Jesús está la esperanza de la gloria. Él nos da esperanza por sus promesas, por su presencia, por todo lo que ha hecho y está haciendo y hará a favor del ser humano. Dios no quiere que el ser humano se autodestruya cometiendo suicidio. Ese acto vil deshonra a Dios, quien no quiere que el hombre muera, ni que se haga daño, ni que le haga daño a su prójimo, sino que Él quiere que el ser humano viva y se entregue al Señor para que encuentre el verdadero disfrute, el verdadero deleite de la vida. El suicidio es una inspiración
del mal, de las fuerzas del mal. Los pensamientos suicidas son un ataque del diablo contra el ser humano. Son producto, esos pensamientos y esas intenciones y aún las acciones de quitar la propia vida, son producto de estar bajo la influencia de las fuerzas del mal. El ser humano que quiere vivir sin Dios tiene entonces que convertirse en un esclavo del mal. En la Segunda Guerra Mundial, en los años 1940, Japón, el país de Japón ideó un mecanismo de guerra y fueron un grupo de pilotos de avión que se llamaban los kamikaze, que significaba enviar esos aviones para que explotaran contra los barcos que rodeaban el mar de Japón, o en los aires se estrellaran contra otros aviones, o contra ciertas estructuras, construcciones, para que al explotar mataran a muchos e hicieran daño a las naves enemigas. Y a la vez los pilotos también morían. Eso es un ataque suicida. Los islámicos, el islamismo extremo de los musulmanes, de los países árabes, ellos cometen algo que llama inmolarse, y es que llenan su cuerpo de explosivos y los accionan en medio de multitudes, o en un carro con explosivos y lo van conduciendo y lo explotan en medio de la gente para matar a muchas personas y asimismo morir ellos también, creyendo falsamente, según la religión del Islam, que entre más personas maten con ellos a la hora de morir, de suicidarse con explosivos, que ellos alcanzarán mayores galardones en la supuesta vida eterna que reciben, en el supuesto cielo a donde ellos van, lo cual es una mentira, porque Dios en la Biblia, el Dios de la Biblia, nunca nos manda a matar. Los mandamientos de Dios que se dieron a Israel a través de Moisés, dice el sexto mandamiento: no matarás, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el asesinato es atentar contra el prójimo. El suicidio es atentar contra la propia vida, contra la vida que es de Dios. La vida le pertenece a Dios. Él la da y Él verá cuándo la quita. Hay suicidio también por anorexia, por una dieta extrema, una abstinencia de alimento. La palabra anorexia significa morir de hambre. El problema mental de las personas anoréxicas es que se miran a un espejo y se ven gordas, se ven con sobrepeso, se ven desagradables y entran en unas dietas estrictas donde aún después de comer o aún sin comer introducen sus dedos en la garganta y provocan un vómito y no soportan nada en el vientre hasta llegar a enfermarse de tal manera que el organismo se les atrofia y ya aunque quieran comer no pueden, porque ya aún el alimento les hace daño. La anorexia entonces es una enfermedad mental que repercute al cuerpo, donde la persona tiene un afán excesivo por adelgazar y muere de hambre. Arriesgarse ante el peligro sin tener prudencia y salir fatalmente afectado, incurriendo muerte, es un suicidio. La Biblia dice que el avisado ve el peligro y se esconde, se aparta, y que no debe tentar a Dios el que cree en el Señor, sino ser prudente. El suicidio por eutanasia, la inyección letal o la medicina de la muerte asistida para los enfermos terminales, que ellos mismos deciden que se quieren morir. Los países que la aprueban pues también entra en la categoría de suicidio asistido. Ningún ser humano debe tomar decisiones sobre quitarse la vida. Si la persona quiere morir, debe hacer como hicieron los hombres de Dios y las mujeres de Dios en la Biblia.
Cuando ellos no querían vivir, ellos le decían a Dios, que fue el que les dio la vida: quítame la vida, porque mejor es el que yo muera que el que viva. Así debe orar la persona que diga o piensa que no quiere vivir, pero dígaselo a Dios. No debe la persona tomar decisiones sobre su propia vida, porque el autor de la vida es el Señor del universo, el Dios de la Biblia, el Dios todopoderoso, Jehová, Jesús, el Señor, el omnipotente, el creador, aquel que es la vida misma. Dejarse morir sin aceptar ayuda, sin recibir asistencia, como el que está en un lago, en un río, en un mar, nadando o naufragando, y le lanzan un lazo, un salvavidas, lo rechaza, se acerca a un barco y se resiste a recibir ayuda. Es porque quiere morirse. Y eso también es una forma de suicidios. No recibir ayuda estando en agonías cuando la ayuda está a la mano. Los pensamientos suicidas asaltan a muchas personas a través de todos los tiempos, mayormente en este tiempo. Los índices de suicidio están disparados a nivel mundial. El país que registra la mayor tasa de suicidios, el mayor número de suicidios en el mundo es Japón, donde muchas personas cometen suicidio. Muchos se ahorcan, se cuelgan de una soga, de una correa, de una tira de algo. Muchos toman pastillas, se mueren por sobredosis de medicamentos. Otros por sobredosis de drogas en el mundo se quitan la vida por el uso excesivo de las drogas adictivas, los alucinógenos. Está el suicidio donde la persona misma se da un disparo con un arma de fuego o corta sus venas con armas cortopunzantes y hasta desangrarse, busca la muerte. Hay personas que se tiran a los trenes, a los buses, personas que se arrojan a los vehículos en la vía o van en un vehículo y lo aceleran contra otro vehículo o contra una multitud. Personas que se han arrojado de puentes, de alturas. Hay muchas maneras como las personas han cometido suicidio. El suicidio es algo que no solamente ocurre entre las personas de clase social pobres, sino que también los hay en todos los estratos, sea la persona rica, de clase media o pobre, sea famosa o no famosa, tenga un buen trabajo o no lo tenga. Estos pensamientos y estas intenciones malignas llegan a todos los estratos, a todas las razas, a todos los continentes. Se registran casos de suicidios de personas famosas abundantemente, ocurren. El suicidio entonces no escoge estratos, esa muerte fatal, esa muerte horrible, ese mecanismo por medio del cual el enemigo quiere acabar con la obra de Dios, con la humanidad, con los seres humanos. El suicidio se lleva a mucha gente a través de ese mecanismo de muerte. La gente, por la falta de Dios en su corazón, por la falta del evangelio, de aceptar la salvación que es en Cristo Jesús, cometen suicidio. Quien se quita la vida piensa en su ser, en su mente, que va a estar bien, que va a descansar. La persona que busca la muerte a través del suicidio lo hace porque siente una pesada carga y algo le dice que al otro lado de la vida, o sea, en la muerte, está el descanso. Algo le dice que la vida es un problema y que el suicidio es la solución, como decía el impío Carlos Marx, el comunista o socialista, que promovió la mentalidad del suicidio
entre las guerrillas, entre los grupos alzados en armas. El suicidio claramente es un pecado, porque a pesar de que la mayoría de los que se dicen ser teólogos o predicadores defienden, una inmensa mayoría defienden que el suicidio no es un pecado de muerte, pues yo sí digo con firmeza en el nombre del Señor Jesús que el suicidio es condenado por Dios, que el suicidio es un acto vil, es un acto de cobardía, es un acto satánico, carnal, animal, mundano, que es fatal, que es horrible a los ojos de la humanidad y a los ojos de Dios, que es el creador de los hombres. El suicidio es un pecado imperdonable, porque ¿cómo se puede arrepentir la persona después de que se mata, después de que atenta contra su vida, después de que muere? Si la Biblia dice que hay esperanza para el que está entre los vivos, pero dice que los muertos nada saben. Si nosotros vamos entonces a hablar de perdón del pecado de suicidio para los que se matan, entonces hay que hablar también del purgatorio, porque los únicos que hablan de un arrepentimiento después de la muerte son los paganos, es la religión pagana, la religión católica, entre otras, que creen en reencarnaciones y en karmas y en todas esas cosas que son antibíblicas. No, el suicidio es un pecado. Nosotros no podemos escudar a nadie ni defender a nadie. Bueno, y fulano que se suicidó se salvaría. Es que era una buena persona. Es que era un buen creyente. No, el suicidio no tiene excusa delante de Dios, porque Dios es poderoso para quitarnos la vida, pero que lo haga Él y no nosotros, porque entonces estaríamos ocupando el lugar de Dios. Cuando una persona comete suicidio, está tomándose un atributo divino, que es el poder sobre la vida y sobre la muerte que tiene Dios. Nosotros somos criaturas, nosotros debemos depender de Dios en todo momento, desde la hora del nacimiento. Así como nosotros no decidimos nacer, nosotros tampoco decidimos morir. Eso es potestativo de Dios, no de nosotros. Les habló su hermano Jaiber Serna, y deseo pues en el nombre del Señor Jesús que estos audios sean provechosos, que estas doctrinas bíblicas fundamentales avancen, que usted por favor reenvíe estos audios a muchas personas antes de borrarlos y alcancemos a muchos para el reino de los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret.